ir a 2 de Pedro, capítulo 1, ¿ya? Desde el versículo 3 vamos a ir. Yo les voy a leer la nueva traducción viviente porque me pareció muy edificante en esta traducción, como que para explicarles mejor, ¿ok? Entonces ustedes lo van a comparar con sus versiones y así lo vamos a poder estudiar mejor. El Señor me está hablando mucho en 2 de Pedro. La verdad que todo desde abril estoy Pedro, 1 de Pedro, 2 de Pedro, y es porque hay algo que el Señor nos está preparando para la guerra, ¿no? 1 de Pedro nos advierte de un adversario, de un enemigo que quiere tratar de devorarnos, ¿no? Que quiere tratar de bajarnos, ¿no? Y por eso es que el Señor también usó al apóstol Pablo para que nos recuerde justamente en 2 de Corintios, ¿no? Capítulo 12, porque él se sentía débil y él no entendía por qué, y encima tenía un aguijón en la carne todavía que no lo soltaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces cuando te llenas de mucho conocimiento, mucha revelación, se te puede levantar el orgullo. Y el apóstol Pablo es el apóstol de mayor revelación. Si se dan cuenta, casi todo el Nuevo Testamento lo escrito, ¿no? Entonces, a veces va a pasar eso. Y a veces nos sentimos débiles, ¿por qué? Porque no podemos trabajar, ¿no? Estamos enfermos, no podemos cantar, no podemos orar. Pero como decía Luis, en nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Entonces, a veces Dios permite que nos sintamos débiles para mostrarte su poder. Para que veas que cuando tú ya no puedes hacer nada, Él lo va a hacer todo. Amén. Entonces ahora estuvimos hablando de la fe, qué era fe y qué no era fe, ¿verdad? Y no solamente fe es decir yo creo, porque la palabra dice que los demonios creen, Satanás también cree, pero algo que nos enseñó este fin de semana nuestro líder, nuestro mentor, nos decía, lo que no tiene Satanás es esperanza. Y ahí marca la diferencia con un cristiano. Amén. Pues un cristiano no se puede quedar solamente en la fe, decir, sí, yo creo. Y como decía Sergio, nos decía, sí, tú crees, pero no haces nada, no te mueves en fe, no haces ni una acción, ¿no? Solo palabras. Entonces, sí, yo creo en mi mente, pero si yo no actúo, la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces ya, cuando tú ya empiezas a actuar en fe y te empiezas a mover en fe, te tienes que conectar con Jesús y lo que va a hacer el Señor es formar una esperanza de vida en ti. Porque la palabra mismo dice que Jesús es nuestra esperanza de vida. Amén. Entonces, cuando ya se forma la esperanza en ti, entonces yo tengo fe y tengo esperanza. Entonces, ahí recién voy a empezar a ver las promesas de Dios cumplirse. Cuando la esperanza me lleve a conectarme con el tiempo de Dios. Porque si tú no tienes esperanza, no vas a saber qué tiempo discernir que va a venir la promesa a ser cumplida. ¿No? Porque eso pasó en la Biblia. Abraham era el padre de la fe. ¿Su prueba fue larga porque Abraham no tenía fe? No. Aunque fue probado muchas veces, ¿sí o no? ¿Qué estaba probando Dios? Su paciencia. Y la paciencia dice que manifiesta ya la esperanza, la gloria de Dios, que se vea la gloria de Dios, ¿no? Amén. Entonces, por eso, si estás esperando una promesa, tú tienes fe, ¿hay algo que Dios te ha prometido a ti? ¿Hay algo que Dios, ¿a cuántos Dios le ha prometido algo? Al menos algo, o muchas promesas, ¿no? Dios, sí. Y ya. Dios te ha probado en tu fe y tú dices, sí, Señor, ya mi fe ha sido probada y estoy acá firme, ¿sí o no? Pero ¿cómo te vas a mantener firme cuando se desarrolle la esperanza? ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién está tu confianza? Y ahí se produce la esperanza de vida. O sea, no solo, porque hay gente que no aguanta esperar tanto tiempo. Dice que quedan en desesperanza y como que se bajan y tiran la toalla. ¿Sí o no? Es porque no se ha formado la esperanza. Y si no se forma la esperanza, entonces no se conecta con el tiempo de Dios que se va a cumplir la promesa. ¿Ya? Eso es muy importante recalcarles porque eso es algo que este fin de semana lo recibimos y para nosotros fue importantísimo porque nosotros decíamos, Señor, nosotros no solo tenemos fe, nos hemos movido en fe, en acción, ya has formado nuestra paciencia, Señor, tenemos esperanza en ti, pero entendimos que la esperanza se conecta con el tiempo de la promesa de Dios. Entonces, y entonces cuando yo espero, yo estoy esperando el tiempo de Dios, entonces cuando el tiempo de Dios se alinea y yo entro, entonces
Dice, hay un tiempo debajo del cielo para todo. Amén. Hay un tiempo debajo del cielo para tu milagro. Hay un tiempo debajo del cielo para la salvación de tu familia. Hay un tiempo debajo del cielo para el nacimiento de tu hijo. Hay un tiempo debajo del cielo para todo. Pero no vas a llegar ahí si no pasas por las pruebas de fe y si no resistes y perseveras en esperanza. Dice que habrá esperanza contra esperanza. Imagínense. Entonces, por eso no pierdas. Por eso la gente pierde la fe porque no llega a formar la esperanza y no se forma esa conexión con la esperanza de vida que es Jesús. Si yo estoy viva, estoy resistiendo y aguantando mi proceso, mi prueba, y sé que se va a cumplir la promesa de Dios, es porque ya yo estoy viviendo esperanza contra esperanza. Amén. Contra todo diagnóstico, contra todo lo que el mundo diga, ya. Pero yo ya estoy solamente esperando el tiempo de Dios. Cuando entro al tiempo de Dios, yo digo, Señor, ya se acerca, se acerca. Y cuando me alineo, ¡pum!, se produce el milagro. Se desata tu sanidad. Amén. Se desata de repente, no sé, tu liberación o lo que se necesite desatar. Amén. 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 Entonces ahora sí vamos a ver esta parte. Dice en el versículo 3. En esta, yo voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿No? Entonces, su divino poder, dice. ¿Qué quiere decir? A través del poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Como decía Kevin, sin el Espíritu Santo no vamos a ser rargullidos de la palabra, porque hasta los ateos se saben la Biblia, yo te digo. Mi papá se ha leído toda la Biblia, ¿sí o no? Sí. Pero ¿pudo actuar el poder de la palabra? No, porque no se conecta en la fe de creer y aceptar que esa es la verdad. Y porque no tiene al Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando tú aceptas la verdad, el poder de Dios entra a actuar en tu vida, ¿no? Y dice que ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar Dios por medio de la fe? A tener una vida de rectitud. O sea, ya tienes que aprender a caminar recto. Ya tienes que dejar de hacerlo mal. Ya tienes que aprender a hablar bien. Ya tienes que tener una renovación de tu pensamiento, de no pensar, como se dice, en tonterías y en cosas negativas, ¿no? Ya, porque si no, entonces el enemigo empieza a agarrar tus emociones, tu corazón, te mete en la tristeza, en la depresión y te tumba para abajo, y esa no es tu posición, porque la palabra dice que nosotros somos cabeza y no cola. Dice que somos primero, no somos último, Amén. que siempre estamos arriba y nunca abajo. Entonces, abajo, ¿quién debe estar? Satanás, con sus mentiras. Y ahí debe permanecer, tu pie no se debe mover ahí. Porque si tu pie se mueve, entonces otra vez la serpiente viene y otra vez trata de comerte. Pero ¿cómo se va a mantener ahí? Cuando tú mantienes tu posición, tu autoridad. Y para eso tu identidad de hijo de Dios se tiene que formar en ti. ¿Tú sabes que eres hijo de Dios? Eres heredero de las promesas de Dios. Amén. Así es. Somos herederos. ¿Quiénes heredan? Los hijos. ¿O usted le daría su herencia a alguien que no es su hijo? No. ¿Sí o no? Yo le tengo que dar la herencia a mi hijo. Y lo mismo los padres espirituales tienen que dar un legado a los hijos espirituales. Por eso nosotros todo lo que tenemos se lo damos a ustedes. Amén. No se lo vamos a ir a dar a otro, porque no lo voy a dar perlas a los chanchos. No, es a los hijos. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que entender. ¿Ya? Para caminar una vida de rectitud, justicia, no hacer iniquidad. Ya basta de vivir una vida de pecado y menos hacer iniquidad. ¿Amén? Y dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, ¿no? Porque dice que el Señor Jesús nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si yo estoy caminando con Jesús, yo no debo caminar en las tinieblas. Porque si yo me voy hacia el lado de las tinieblas, los demonios vienen y me jalan, y me contaminan. Por medio de la música, por medio de las películas, por medio del ambiente donde yo estoy escuchando otras cosas. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago yo con las tinieblas? Ahora, no es lo mismo estar en el mundo y testificar de Cristo y jalarlos para el lado de la luz. Eso es diferente. La palabra dice que se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, ya en este nivel que ustedes van a entrar, ustedes tienen que vivir una vida de rectitud, de justicia, de santidad. ¿Por qué? Porque ya Dios nos va a demandar más porque ya conocemos la verdad. Amén. Y se te ha revelado Cristo. Eso es algo que tú tienes que buscar. Que el Espíritu Santo te revele a Cristo.
Cuando a ti se te revela Cristo y cuando a ti te revela la obra de la cruz, a ti no te da ganas ya de pecar nunca más. A ti no te da ganas más de estar como el chancho en la inmundicia. A los cerdos les gusta estar en la inmundicia. Dice, a la mosca tú no le puedes dar miel. No le gusta. Las abejas buscan la miel. Las abejas buscan el néctar. ¿Qué busca la mosca? La basura, lo podrido, ¿no? Entonces, por eso, la naturaleza te va a jalar hacia ese lado. Por eso, dice, ¿no? Como decían en ese de la película Guerra de la Galaxia, el lado del oscuro. El lado oscuro. ¿Quién está en el lado oscuro? Satanás, lógicamente. Entonces, no es que tenemos un lado oscuro. Tenemos un lado oscuro cuando estamos en las tinieblas. Si nosotros somos de Cristo, ya no debemos tener un lado oscuro. La luz de Cristo nos tiene que invadir y cuando la luz de Cristo te invade por medio de la palabra y por medio de estar en la presencia de Dios con el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo debo tener luz y por eso Dios dice que vamos a hacer luz en la tierra. Y aún vamos a hacer sal en la tierra. La sal quita la corrupción. Nosotros tenemos que luchar contra la corrupción, contra la injusticia, ¿no? Entonces cuando se te revela el conocimiento de Cristo Jesús en tu vida, ahí es donde tú recibes, dice, todo esto, el poder divino de Dios. ¿Ya? Luego dice, y debido a su gloria y excelencia, dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. O sea que no solo te ha dado mandamientos para que tú cumplas y vives una vida de rectitud, sino que por cumplir esos mandamientos hay promesas. Entonces muchas veces la gente busca solo las promesas, pero no quiere cumplir los mandamientos, ¿no? Entonces es como querer cosechar sin sembrar. Tú no puedes esperar una cosecha si tú no siembras. O sea, es ilógico, va en contra de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces lo mismo es con Dios. Si no cumplimos los mandamientos de Dios y vivimos una vida de rectitud, no vamos a alcanzar esas grandes y preciosas promesas. Y dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. ¿Se dan cuenta? Por medio de las promesas. Entonces, ¿por qué hay gente que no alcanza las promesas? Porque todavía no escapa de la corrupción del mundo. Todavía participa en las cosas corruptas. Hay iglesias que participan en cosas corruptas y aún la corrupción se metió en la iglesia. Lamentablemente. Hay pastores que se han comprometido, hay profetas que se han vendido. Oremos por ellos. Pero que Dios nos libre de caer también así. Porque dice la palabra que el que crea que está firme, yo soy muy santo, yo soy muy justo, ¿no? Nadie delante de Dios se justifica. A todos nos podría pasar. Por eso que el temor de Dios siempre está en nosotros. Porque es el principio de la sabiduría. Amén. Y que cada día nosotros seamos penitentes. Vayamos delante de la presencia de Dios, Señor, hoy día he fallado, una palabra, un mal pensamiento, Señor, perdóname. Pero el Señor dice, ve y no peques más. Yo te perdono, hijo, pero ve y no peques más. Ya deja eso corrupto, ¿no? Porque dice, escapen de la corrupción del mundo, causada, ¿por qué? Por los deseos humanos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos muerto a la carne. Todavía tenemos placer en esas cosas, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que tocamos. Acuérdense que Eva se corrompió, entró así como una lujuria por los ojos de desear algo prohibido. Y eso muchas veces le pasa a un cristiano. Porque si a ti no te satisface, porque ahí en el paraíso, en el Edén, dice que la presencia de Dios llenaba ese lugar. Y que ellos tenían todo, ellos no necesitaban trabajar, ¿no? No necesitaban hacer, solamente cuidar. Dijo, cuiden, ¿no? Planten, siembren, porque de ahí van a comer, lógicamente. Pero ellos se alimentaban de la presencia de Dios. Entonces, cuando a ti la presencia de Dios no te es suficiente, no te basta, es porque otras cosas te jalan en el mundo. Por eso que hasta que tú no te enamores de Jesús, hasta que tú no conozcas a Jesús, hasta que no veas, así como a mí me tocó ver esa cruz, esa sangre derramada y cómo me quitaba toda la suciedad y la inmundicia. Y yo valoré lo que Él hizo en la cruz. Yo digo, Señor, ¿cómo hemos sido nosotros delante tuyo? Y no debo dejar de recordar que por su infinita misericordia yo estoy viva acá. Y que por su gracia yo puedo estar delante de ustedes hablándoles la palabra de Dios, que ahora Dios me puede usar, ¿no? Entonces lo mismo es para cada uno. Entonces apreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros y ya dejemos esos deseos humanos, los placeres del mundo, ¿no? La carne, estar alimentando nuestra carne.
Ahora dice, en vista de todo esto, número 5, acá dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense, sean valientes. Eso es lo que nos toca a nosotros. Les digo que en esta década todavía vamos a tener la bendición hasta la ventaja de salir a predicar. Se cree que en la próxima década va a haber tal persecución que no nos van a dejar de hablar, nos vamos a tener que hasta reunir escondidos. Porque hay un plan siniestro del enemigo que está tratando de cerrar todos los medios para que no hablemos la palabra. Y como dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Yo no sé si a las personas les enseñan moral en su casa, ¿no? Las virtudes, hacer las cosas correctamente, no salirse de la ley. Pues así tenemos que hacer, dice, con una excelencia moral. Y dice, la excelencia moral con conocimiento. O sea que a nuestra fe le que tenemos que aumentar eso. Vamos a ver qué dice en otra versión. Si vemos la versión de la Reina Valera, dice, y el versículo 5 dice, De Corintios, ¿no? no mamá, estamos en 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro. 2 de Pedro 1 estamos leyendo. Versículo 5. 2 de Pedro 1, versículo 5. Segunda de No, el aguijón estábamos en antes, hablando del aguijón. Ahora no. 5. Estamos en el 2 de Pedro 1, versículo 5. Estamos hablando de justamente crecer en la fe. ¿Ya? Entonces, en esta versión dice, justamente esa excelencia moral es diligencia. No, que diga virtud. Virtud. ¿No? Cuando dice diligencia, poner toda diligencia, es esfuércense, trabajen. Hay gente que sentado quiere recibir todo. No, hay que trabajar. Hay que esforzarse, como decía, fuérzate y sé valiente, le decían a Josué, ¿no? Ahora, o sea, ¿qué significa? Que nosotros necesitamos fe, sino esforzarnos, ser diligentes. Y a esa fe dice que hay que añadirle, ¿qué? Virtud, que es la moral, tener moral, excelencia moral. Y cuando ya estás bien, ¿cómo se dice? Aprendes la rectitud de vivir en una buena vida moral, o sea, no ser inmoral, ¿no? Lo contrario es ser inmoral. No tiene que ver solamente con la sexualidad, sino en todo, haciendo injusticia, a la gente que le gusta hacer coima, esconder, hacer todo por lo bajo, eso es ser inmoral, ¿ya? Entonces, cuando tú ya tienes eso, ¿qué tienes que añadir? Conocimiento de la palabra de Dios, dice, conocimiento. Y luego de ya tener conocimiento, ¿qué tengo que buscar? Tener dominio propio. Dominio propio, ¿qué significa? Que yo ya aprendí a controlar mi carne. Yo ya no reacciono ¿no? Carnalmente, explotando en ira, ¿no? Ya no soy malediciente. Ya también puedo controlar mis deseos, lógicamente, ¿no? Que hay gente que dice, no, pero todos tenemos pues deseos que satisfacer. No, pero tienes que tener dominio propio. No, porque yo he escuchado aún de cristianos que dicen, no, pero que todos tenemos deseos que satisfacer. Sí, pero también tenemos que tener dominio propio y eso te lo da el Espíritu Santo. ¿No? Si tú vives en la carne, lógico, la carne te va a ganar y te va a llevar a hacer cualquier cosa. ¿Ya? Y luego de tener el dominio propio, dice paciencia. Y paciencia, o sea, todo esto son frutos, lógicamente, frutos que tú tienes que trabajar y producir. Esto no te va a venir solo del cielo así como varita mágica, no. Porque si tú quieres tener paciencia, Dios te va a dar pruebas de paciencia. De repente tu esposo o tu esposa es tu prueba de paciencia, ¿no? O de repente tu hijo es tu prueba de paciencia. O tu jefe en tu trabajo es tu prueba de paciencia. Entonces, Dios va a usar eso porque dice hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se afila. Y te va a afilar y te va a formar, pero una paciencia, pero de Job, así ya, ¿no? Luego de que ya aprendes a ser paciente, tienes que aprender piedad, a tener misericordia de la gente, ¿no? A que yo me sienta compasión por las personas. Y de luego que se forma también la piedad, dice afecto fraternal.
Y último, amor. Entonces, todos esos son frutos del Espíritu que se tiene que ver en ti. Cuando se ve todos estos frutos, usted está creciendo. Hermano, usted está creciendo en la fe. Hermano, yo puedo ver a Cristo en usted. Entonces, reflexionemos en esto porque estos son claves. Que si yo no veo esto en un cristiano, yo no veo a Cristo. Entonces, es un falso cristiano. Es uno que se dice ser cristiano porque hizo la oración, porque lo invitaron a una iglesia, porque hasta dice que hasta lo bautizaron, todavía dice. Pero no hubo conversión. Entonces, por eso no se va a ver estos frutos. Si verdaderamente se convirtió y se rindió a Cristo, entonces el Espíritu Santo va a empezar a formar entre estos frutos así. Uno, así, vamos, te va llevando así. Amén. Y va a formar eso, ¿no? Amén. Y luego, ¿qué dice? Si tienes estas cosas, esto que hemos mencionado, uno por uno, y abundan en vosotros, dice, no os dejarán estar ocioso, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa que hay cristianos perezosos? Que no les gusta trabajar y no le dejan trabajar al Espíritu Santo. Peor, ¿no? Entonces, por eso no hay fruto. ¿Y qué dice el Señor? Yo vengo por fruto. Porque en el final del tiempo dirán, pero Señor, nosotros echamos demonios, nosotros llevamos miles de almas a tus pies, yo cantaba muy bonito en el coro, yo te alababa, Señor, pero el Señor dice, fuera, yo no te conozco. Porque los dones son del Señor, no son nuestros. Yo puedo hacer muchos milagros y señales, no es mío, es de Dios. Que Dios me quiere usar, bueno, porque necesita un vaso para usar. Y puede agarrar cualquiera. Aún para hablar, en la Biblia usó hasta un burro para detener a un profeta que estaba enloquecido por el dinero. Y el burro se le atravesó. El burro tuvo más discernimiento porque veía un ángel que lo estaba deteniendo. Entonces, por eso le digo, no nos impresionemos por los dones, los ministerios. No, se respeta, ¿no? Y se da la gloria a Dios por la vida de tal persona que puede hablar, orar y todo eso. Pero al final Dios, eso es como que tú le vas a devolver a Él. Eso es mío. ¿Dónde están tus frutos? Si no tuviste amor, si no tuviste misericordia, si hiciste iniquidad, hiciste injusticia, estabas robando. Porque hay gente que roba hasta dentro de las iglesias. Hay gente que está en inmoralidad sexual. Y hay gente que ya está descaradamente, eso ya pues, ¿no? Pero Dios a todos nos va a pedir cuentas. Dice, de cada palabra y de cada acción nos pedirá cuentas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener las cosas serias y claras con Dios. Con Él no hay medias tintas, con Él es todo o nada. Así es, y así debería ser, yo creo, ¿ya? Y luego dice, pero el que no tiene estas cosas, ahora, eso es cuando tú ya tienes, entonces, dice que vas a abundar en fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero el 9 nos advierte algo. Dice, el que no tiene estas cosas, significa el que no tiene todos estos frutos que hemos mencionado, dice, es muy corto de vista, está ciego. Por eso no ve, no tiene revelación, no se le revela nada porque está ciego. Y no ve que está haciendo así, hasta podría ser instrumento del diablo. A veces pasa así. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Volvió a lo mismo, le abrió puertas al enemigo. Y el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ¿no? Mi vocación es seguir a Cristo y mi elección es seguir a Cristo. Entonces me tengo que mantener firme con Cristo y no estar un pie acá y un pie acá. Que de repente vengo el domingo y de repente después al otro día, no sé, me voy a una fiesta a perderme o hasta participo en una procesión, no sé. Entonces tengo que estar firme con el Señor. Ya no puedo estar así, medias tintas, 50-50, ya no. Porque ya acá se habla de cristianos maduros, cristianos que quieren madurar, no bebés, ¿ya? Dice, busquen hacer firme, dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿no? Practicando todas estas cosas, jamás caeréis. Entonces ahí hay una clave. ¿Por qué los cristianos caen? Porque no tienen fruto del Espíritu. No hay una comunicación, no hay una conexión y no hay el conocimiento de Cristo Jesús. No conoces a Cristo, no conoces a quien tú sigues.
porque te has puesto la camiseta de cristiano, ¿no? Yo puedo tener muy lindo mi camiseta y, uy, yo que sigo a Cristo, por ejemplo. ¿No? Hasta mi versículo ahí detallado. Pero lo más importante, como decía Kevin, es que la ley está sellada en tu corazón. Amén. Dios quiere un corazón cambiado, rendido, transformado. Amén. Por eso ellos son a los que el Señor los va a ayudar a que no caigan. Hijo, te tengo sostenido de la mano porque tú estás conmigo caminando y tú no te apartas de mí, tú no te vas a las tinieblas. Es que yo te llevo ahí de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces esto es clave. Es clave para que ustedes aprendan a mantenerse firmes en el Señor. Amén. Y dice 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí las puertas del cielo se te van a abrir, el Señor, van a aplaudirte los testigos, lo lograste, entra conmigo a habitar en el monte santo de Dios. Amén. Amén. Entonces eso, ¿quiénes anhelan eso? Yo anhelo estar con Cristo. Amén. Yo anhelo estar en la presencia del Rey eternamente. Entonces por eso tengo que seguir la verdadera vocación en Cristo Jesús. No es fácil, pero esa es la palabra de fuerza y sean valientes. Esfuérzate, hay que trabajar y tienes que ser muy valiente para no dejarte arrastrar por las corrientes del mundo, por las tinieblas, por las tentaciones que el diablo te va a tentar. Dicen con fama, con dinero, con sexo, con lo que sea tu debilidad, te va a tentar. Mientras todo eso sea tu debilidad, te va a tentar y te va a querer hacer caer como sea. Entonces hasta que no cortes eso, todavía vas a tener una lucha ahí, una lucha espiritual. Y por eso en el 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿no? Hay gente que de repente ya sabe, pero ¿saben qué? Nosotros, los pastores, los líderes, ¿no? Ya sea cualquiera de los 5 ministerios, siempre te tenemos que recordar la palabra porque al hombre se le olvida fácil. Todo se te olvida fácil. ¿Quién se acuerda de lo que aprendió ayer? ¿Qué aprendiste ayer o el domingo pasado? ¿De qué se habló? ¿No? No, hablamos del avivamiento y del, ¿cómo se llama? De la Pascua del Cordero, la conexión, ¿ya? Entonces así, pero hay cositas de repente, ¿qué te dijo tu esposo ayer? Hoy me olvidé, ¿no? Entonces así, la mente del hombre es frágil. Por eso el Señor siempre te tiene que recordar la palabra por tu pastor, por tu líder, por tu hermano. De repente alguien te manda un mensajito, o por el YouTube, uy, el Señor me dijo, otra vez me vuelve a hablar esa palabra, otra vez. ¿Por qué me la recordará tanto? Porque de repente te puedes olvidar, pues, ¿no? Ahí te está hablando el Señor. Entonces, eso le decía, obviamente, el apóstol Pablo a sus... el apóstol Pedro es acá. El apóstol Pedro le decía eso a sus hijos espirituales, a sus discípulos, ¿no? Porque él ya no estaba, decía ahí, ¿no? Y él ya sabía que se iba a ir. Entonces, en el 15 dice, también yo procuraré con diligencia, dice, o sea, con esfuerzo, que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces él escribió por eso las cartas, para que ellos siempre las leyeran. Y ahora esas cartas forman parte del Nuevo Testamento. Amén. Por eso nosotros tenemos que leer siempre la palabra de Dios. Siempre, todos los días. A ver qué el Señor me dice, ¿no? Y luego vamos a ver el versículo 16, dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, mentiras, engaños, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque Pedro vio al Señor. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. ¿No? Y dice, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte, con él en el monte santo, porque él estuvo en el monte con el Señor. ¿Se acuerdan? Que el Señor abrió los cielos y ahí habló y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, sí. Entonces dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Al lucero de la mañana se le conoce obviamente al Señor Jesús. Él es el lucero de la mañana. ¿Y qué es lo que nos va a alumbrar como una antorcha? La palabra de Dios.
¿Ya? Por eso toda palabra profética tiene que tener la palabra ahí bien cimentada. Y el 20 vamos a ver. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí está, ¿no? A los que dicen, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la palabra? Ya, el Espíritu Santo la inspiró. Usó hombres, porque obviamente el Espíritu Santo no se va a poner a escribir en letras humanas, no, que Él inspira a que tú escribas un libro, pero Él inspiró la Biblia, directo, la palabra de Dios, dada a los hombres. Exacto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Amén. hasta ahí es esta enseñanza de ver por qué es importante tener frutos del Espíritu. Que eso va a dar la evidencia de que tú estás creciendo en el camino de Dios. Dice, conforme a la gracia y al conocimiento de Cristo Jesús. O sea, estoy creciendo a la imagen de Cristo. Por eso siempre nuestro espejo, ¿a quién nos vamos a parecer? Es a Cristo. Entonces hay una medida, que todos los días, así como tú te arreglas en el espejo y te ves qué lindo, qué bonito que estás, yo me tengo que ver en el espejo de Cristo. Amén. ¿No? Aprendo de mis líderes, sí, lo bueno, desecho lo malo, lógico, no voy a aprender lo malo, pero de Cristo, al que me tengo que parecer es a Cristo. ¿Ya? A Cristo, todos los días. Señor, quiero más de ti. Señor, dame más de ti, dame más de eso. Ayúdame a producir los frutos del Espíritu. Ayúdame a que yo sea buena tierra. Que cada palabra que tú siembras va a producir frutos, Señor. Como dice tu palabra, al 100 por 1. Amén. Entonces le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gloria a Él, gloria y honor.